Bien, vamos a ver unos ejemplos sobre la resolución de equipos de transferencia de calor. Tenemos el ejemplo número uno, dice lo siguiente. Dice, un intercambiador de calor de doble tubo de flujo a contracorriente, 10.000 kilogramos por hora de un aceite que tiene un calor específico de 2.095 joules kilogramo por Kelvin, se enfría a 353 Kelvin, se enfría de 353 Kelvin a 323 Kelvin con una entrada de 8.000 kilogramos por hora de agua a 298 Kelvin. Calcula el área de intercambiador de calor para un coeficiente global de transferencia de calor de 300 watts metro cuadrado por Kelvin y tome el CP para el agua como 4.180 joules kilogramo por Kelvin. Entonces vamos a resolver este problema. Y bueno, un balance de energía sobre un intercambiador de calor es el siguiente. Tenemos primero que el flujo másico del agua va a ser de 8.000 kilogramos por hora. El CP del agua es de 4.180 joules kilogramo por Kelvin. La temperatura de entrada del agua es de 298 Kelvin. El flujo másico del aceite pues es de 10.000 kilogramos por hora. El CP del aceite es de 2.095. La temperatura de entrada del aceite es de 353. La temperatura de salida del aceite es de 323 Kelvin. Y bueno, el coeficiente global me dijo que era de 300 watts metro cuadrado por Kelvin. Son los datos que me está dando el problema. Nosotros sabemos por balance de calor que el calor ganado por el agua es igual al calor perdido por el aceite. Entonces, simplemente para expresar el calor ganado por el agua tenemos la siguiente expresión. Tenemos flujo másico, CP, y la diferencia de temperaturas en ambos casos. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer bueno, sustituir los valores o reemplazar los valores que ya conocemos. Conocemos el flujo másico del agua, el CP del agua, tenemos la entrada del agua, que era 298, no conocemos la salida del agua, pero sí conocemos todo lo demás. Conocemos el flujo másico del aceite, el CP del aceite, la diferencia de temperaturas. Con estos datos podemos conocer la temperatura de salida del agua. Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar acá y multiplicar acá para simplificar la expresión. Y tenemos la siguiente expresión. Ahora vamos a seguir simplificando. Multiplicamos este por este que está aquí y este por este que está acá para que la ecuación nos quede de la siguiente manera, de esta forma. Ahora podemos ver que esta que está restando la podemos pasar hacia el otro lado sumando, ya que tienen las mismas unidades. Y entonces la ecuación nos queda de esta manera. ¿Vale? Simplificamos acá y nos queda entonces de esta forma. Ahora, este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Nos queda la expresión de esta forma y con esto ya podemos calcular la temperatura de salida del agua, que van a ser 316.7948 kelvins. Ahora necesitamos conocer la temperatura media logarítmica para las diferentes funciones del intercambiador. En este caso, está funcionando a contracorriente. Y hay que recordar lo que hemos visto en videos anteriores cuando el flujo se trata a contracorriente. Entonces tenemos que el aceite va a ir de 353 a 323 Kelvin. ¿Vale? Esto del lado del fluido caliente. Recuerda la imagen que vimos del intercambiador. El fluido caliente entra aquí y luego tenemos en la parte de arriba entraba el líquido frío y salía el líquido caliente. Por eso es que tenemos la flechita ahora de este lado. Entonces el agua va a ir de 298 hasta 316.7948 kelvins. ¿Eh? Para conocer la diferencia de temperaturas en contracorriente tenemos que es la entrada del líquido caliente menos la salida del líquido frío. Y eso va a ser 353 kelvins menos 316.7948, lo que nos va a dar 36.2052 kelvins. Para la diferencia de temperaturas en 2, vamos a tener la salida del fluido caliente menos la entrada del fluido frío, que van a ser 323 Kelvin menos 298, que me va a dar un total de 25 kelvins. Ya está. Ahora, para calcular la temperatura media logarítmica, siempre aplicamos la misma ecuación. La diferencia en 1 menos la diferencia en 2, entre el logaritmo natural de la diferencia en 1 y la diferencia en 2. Sustituimos los valores y resolvemos. Para este caso tenemos una temperatura media logarítmica de 30.2575 kelvins. Ahora, la tasa de transferencia de calor está dada por la siguiente expresión. El calor es igual al coeficiente global por el área por la temperatura media logarítmica. Ya conocemos todos estos datos y podemos conocer entonces el resultado de nuestro problema. Sustituimos los valores que conocemos el valor de U, ya está.
Conocemos también el CP del aceite, en este caso, que son 2045. O sea, lo que estamos haciendo aquí, si este calor y este calor es el mismo, no van a cambiar. Yo podré igualar a esta ecuación con esta que está aquí. Lo puedes dejar así o decir que esta es igual a esta y sustituir los valores. Y no pasa nada, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, primeramente vamos a ver qué valor tiene el calor con esta expresión. Ya sea que uses la del aceite o uses la del agua, el resultado del calor tiene que ser el mismo. ¿Sale? En este caso estamos usando pues el aceite por comodidad porque teníamos todos los datos en el problema, ¿sale? Entonces tenemos flujo másico del aceite 10.000, CP 2095, la temperatura de la entrada 353 y a la salida 323. Hacemos la multiplicación y tenemos un calor de la expresión que tenemos aquí. ¿Sale? Si tú lo quieres usar en kilojoules, no pasa nada, es más fácil trabajar en kilojoules que en joules, pero aquí como el problema nos lo está dando el joules, lo dejé en joules, pero si tú lo trabajas en kilojoules, no pasa nada, solamente mantén uniforme tus unidades. Entonces ya tenemos aquí que esto está en joules por hora. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues esto que está en joules por hora hay que pasarlo a joules por segundo para que el calor nos quede en watts. Recuerda que el calor viene expresado en watts o kilowatts, ¿vale? En este caso, como manejamos joules, pues tiene que estar en watts. Simplemente lo que hacemos es este resultado lo dividimos entre 3600 y nos da este resultado que tenemos aquí, 174.583.33 watts. Ahora, esta Q es esta Q que tenemos aquí. Este valor ya lo conocemos, este valor también ya lo conocemos. El que nos pide el problema es este valor que está aquí y lo vamos a despejar de esta ecuación. Y bueno, ahí está, despejamos el área, esto que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo de esta forma. Entonces tenemos el calor ya calculado, el coeficiente global que ya nos lo daba el problema y la temperatura media logarítmica que ya hemos calculado. Dividimos esto entre este resultado y vamos a tener un área de 19.2330 metros cuadrados. Y eso es todo lo que se tenía que hacer para este problema. Vamos a ver el ejemplo número 2. Dice aceite caliente a una razón de 1.2 kilogramos por segundo con un CP de 2083 joules Kelvin, joules kilogramo por Kelvin, fluye a través de un intercambiador de calor de doble tubería. Este entra a 633 Kelvin y sale a 573 Kelvin. El fluido frío entra a 303 y sale a 400 Kelvin. Si el coeficiente total de transferencia de calor es de 500 watts metro cuadrado por Kelvin, calcule el área de transferencia de calor. Y me pide que lo calcule para flujo en paralelo y para flujo en contracorriente. Entonces, es básicamente lo que hicimos hace un momento, simplemente cambiar los datos y nada más tener cuidado que cuando es flujo paralelo, el delta T1 y el delta T2 tiene una forma y cuando es para flujo en contracorriente es como lo acabamos de hacer en el problema anterior. Primeramente, pues vemos que tenemos todos los datos que nos da el problema, ¿sale? Entonces tenemos la temperatura de entrada del líquido frío, la salida del líquido frío, el flujo másico del aceite, el CP del aceite, la temperatura de entrada del aceite y la temperatura de salida del aceite, ¿sale? Y tenemos el coeficiente global para este caso. Cuando es flujo en paralelo, pues vamos a tener la siguiente expresión. Este es el TH1 y este es el TH2. Aquí tenemos el TC1 y el TC2, ¿sale? El líquido caliente y el líquido frío. Entonces, cuando es en flujo paralelo es entrada con entrada y salida con salida. Pues en este caso, para el delta T1 vamos a tener entrada del fluido caliente menos la entrada del fluido frío. Y eso va a ser 633 Kelvin menos 303 Kelvin, que nos va a dar 330 Kelvin. Para el delta T2 ocurre lo mismo, pero con los otros extremos va a ser la salida del líquido caliente menos la salida del líquido frío, y eso va a ser 573 Kelvin menos 400 Kelvin, que me va a dar un total de 173 Kelvin. Ya que tengo el delta T1 y el delta T2, voy a calcular la temperatura media logarítmica. Ojo aquí, estamos trabajando en flujo en paralelo. Entonces ya viste, es esta menos esta, la 1 menos la 1 y la 2 menos la 2. Cuando sea flujo intercorriente va a ser la 1 menos la 2 y la 2 menos la 1. ¿Vale? Ahí mucho cuidado con esta expresión. En este caso es paralelo. Y bueno, lo único que hacemos es reemplazar los valores. Esta ecuación no va a cambiar, siempre va a ser la misma, solamente va a cambiar los delta T1 y 2, dependiendo si el flujo es paralelo o en contracorriente. Sustituimos para paralelo y la temperatura media logarítmica de 243.10 Kelvin, ¿sale? Y el calor perdido por el aceite viene expresado de esta forma, ¿sale? El calor es el flujo másico por el CP por la diferencia de temperaturas. Sustituimos los datos y calculamos el calor. El calor va a ser de 149.976 watts. Aquí ya no tenemos que hacer conversiones porque ya nos los daba en segundos. ¿Vale?
Y bueno, la tasa de transferencia de calor viene dada por la expresión que vimos hace un momento. Esta que está aquí. Tenemos el calor, lo único que vamos a hacer es despejar el área. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado. Haciendo las divisiones y multiplicaciones correspondientes, tenemos un área de 1.2338 metros cuadrados en flujo en paralelo. Ahora vamos a ver qué pasa en flujo a contracorriente. En contracorriente es exactamente lo mismo. Tenemos el fluido, la entrada del fluido caliente, salida del fluido caliente, entrada del líquido frío, salida del líquido frío. ¿Vale? El delta T1, ojo aquí, es TH1 menos TC2, o sea, la entrada del líquido caliente menos la salida del líquido frío. Y eso va a ser 633 Kelvin menos 400, que me va a dar un total de 233 Kelvin. Para el delta T2 es la salida del líquido caliente menos la entrada del líquido frío, que van a ser 573 Kelvin menos 303 Kelvin, que me va a dar un total de 270 Kelvins. Si te das cuenta aquí, este delta T2 es mucho mayor que el delta T1. La pregunta sería ahí, ¿qué pasó? Ah, pues va a pasar lo siguiente. No te preocupes que este sea más grande que este. ¿Por qué? Porque el resultado del logaritmo también me va a dar un negativo. Entonces, menos entre menos me va a dar más. Entonces tenemos la expresión aquí, el resultado de esto es un negativo, pero también el resultado de este logaritmo es un negativo, entonces menos entre menos da más. Haz esto en tu calculadora y vas a ver que la temperatura media logarítmica, no importa que este sea negativo, porque aquí también va a salir un negativo, el resultado es un valor positivo. O sea, no importa que este sea más grande que este, no tiene nada que ver, el resultado se va a mantener igual. Entonces la temperatura media logarítmica para flujo con contracorriente va a ser de 251.0457 kelvins. Y bueno, hacemos lo mismo en la ecuación que ya habíamos planteado anteriormente, solamente sustituimos ahora los valores. Tenemos el valor del coeficiente global, que son 500, la diferencia de la temperatura media logarítmica, que son 251, hacemos las multiplicaciones y divisiones correspondientes, y a contracorriente vamos a tener un área de 1.1948. Ahora, la pregunta siempre ha sido aquí, ¿cuál nos conviene usar? Bueno, por lo tanto, para las mismas temperaturas térmicas de los fluidos, el área superficial para el arreglo en contracorriente es menor que la requerida para el arreglo de flujo en paralelo. Entonces, como necesitamos menos área, nos conviene más usar el flujo a contracorriente en este caso. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer por este problema. Vamos a ver el problema número 3. Me dice calcular la longitud total de un intercambiador de calor de doble tubo necesario para enfriar 5.500 kilogramos por hora de etilenglicol de 358 kelvins a 341 kelvin, utilizando tolueno como medio de refrigeración o medio enfriante que fluye en contracorriente. El tolueno entra a 303 kelvins y sale a 335 kelvin. ¿Sale? Me da los siguientes datos. Me dice que el diámetro exterior del tubo exterior es de 70 milímetros, el diámetro exterior del tubo interior es de 43 milímetros y el espesor de la pared de ambos tubos es de 3 milímetros. Mucho ojo con esta parte. Entonces, las propiedades medias de los dos fluidos se dan a continuación. Estos siguen siendo datos que nos están dando problema. Me da la densidad para el etilenglicol y el tolueno, me da el CP y el coeficiente, y también me da la viscosidad para cada uno de ellos. Tenemos ahí 1080, 840, 2.68, 1.8, 0.24, 0.14, 3.4 por 10 a la menos 3 y 4.4 por 10 a la menos 4. Y me dice que la conductividad térmica de la tubería de metal es de 46.52 watts metro por Kelvin. Y el etilenglicol fluye a través de la tubería interior. Entonces, para el etilenglicol que fluye a través del tubo interior, tenemos que el flujo másico va a ser lo siguiente. El flujo másico es de 5.500 kilogramos por hora. Recuerda que necesitamos el calor en watts, por lo tanto, vamos a convertir desde aquí a esto a segundos. Y vamos a tener un flujo másico de 1.5277 kilogramos por segundo. Teníamos un diámetro interior, recuerda que teníamos 43 milímetros y a esto hay que quitarle el espesor que nos estaba marcando el problema, que son 3 milímetros. Recuerda que se quita tanto como por arriba como por abajo para tener el diámetro interno. Entonces tenemos un diámetro interno de 0.037 milímetros, o en este caso 0.037 metros. Y bueno, el área del tubo interior se define de la siguiente forma. Como es un tubo y es una sección redonda, el área es igual a pi por diámetro cuadrado entre 4. En este caso, el diámetro interno. Vamos a tener un área de 0.00175 metros cuadrados. Vamos a nombrar a G como la velocidad de masa del etilenglicol y lo vamos a relacionar de esta manera. La masa, o sí, la velocidad másica va a ser igual al flujo másico entre el área.
¿sale? Y esto va a ser la división de estas dos secciones, que me va a dar una velocidad de masa de 1421.11 kilogramos metro cuadrado por segundo. Ahora pues calculamos el número de Reynolds, que es el diámetro interior por la velocidad, por la densidad, entre la viscosidad. Pero como ya conocemos el flujo o la velocidad en masa, pues simplemente podemos reemplazar esta ecuación por esta ecuación que está aquí. Es exactamente lo mismo. ¿Saben? Entonces vamos a ocupar esta que está aquí. Y tenemos que la viscosidad es 3.4 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, que esto es exactamente lo mismo, 3.4 por 10 a la menos 3 kilogramos metro por segundo. Esto sigue siendo lo mismo, sigue siendo pascal por segundo. Y bueno, finalmente reemplazamos los valores y tenemos un número de Reynolds de 15.465.08. Recuerda que el número de Reynolds es adimensional. Calculamos ahora el número de Planck. El número de Planck, para conocer el número de Planck, necesito conocer primero los datos que tienen que ver con el número de Planck. En este caso es el CP. Ese CP, pues simplemente lo vamos a expresar en joules y no en kilojoules. Es simplemente poner esto por 10 a la 3. O simplemente este que está aquí, vamos a ponerlo aquí, que está multiplicando por 1000 joules entre un kilojoule, ¿no? Es exactamente lo mismo. O simplemente coloca por 10 a la 3 y ya tiene la conversión a joules, ¿vale? La viscosidad sigue siendo lo mismo, 3.4 por 10 a la menos 3. Y el coeficiente pues va a ser de 0.248 watts metro por Kelvin, ¿sale? Entonces el número de Planck es igual al CP que multiplica la viscosidad entre el coeficiente o la resistencia que tenemos aquí, ¿sale? Ok, tenemos esto y ahora simplemente reemplazamos datos del CP, la viscosidad y el coeficiente. Aquí está. O la conductividad térmica, si lo quieres ver así. Ahí está, ¿sale? Entonces ahora lo único que hacemos es multiplicamos y dividimos y vamos a tener un número de Planck de 36.7419. Recuerda que también el número de Planck es adimensional. Entonces, dado que el número de Reynolds es mayor a 10.000, el flujo es turbulento y podemos usar la ecuación de Dietz-Volter para enfriamiento. Y la ecuación de Dietz-Volter es esta que tenemos aquí, que dice que el número de Nutzel es igual a 0.023 por el número de Reynolds a la 0.8 por el número de Planck a la 0.3. Entonces, calculamos el número de Nutzel sustituyendo los valores del Reynolds y el número de Planck. Esto lo elevamos a la 0.8 y lo multiplicamos por esto. Este resultado lo vamos a multiplicar por esto elevado a la 0.3 y nos va a dar un número de Nutzel de 152.3204. Recuerda también que el número de Nutzel es adimensional. Y de nuestros datos que hemos estado revisando a lo largo del curso, sabemos que el número de Nutzel es igual al coeficiente individual por el diámetro interior entre el coeficiente. Entonces, esto va a ser igual a 152. Ahora, ¿qué necesito de esto? Esta ya la conozco, pero con esta ecuación puedo determinar el coeficiente individual. Entonces, despejando el coeficiente individual, tenemos la siguiente expresión. Simplemente esta que está multiplicando pasa dividiendo, y esta que está dividiendo pasa multiplicando. Aquí de esta manera, sustituimos los datos que ya conocemos. Diámetro interior es de 0.037, el coeficiente es de 0.248, hacemos la multiplicación, y tenemos un coeficiente individual de 1020.95 watts metro cuadrado por Kelvin. Para tolueno que fluye a través del espacio anular, tenemos que el flujo másico va a ser igual a lo siguiente, expresado con MT es el caudal másico del tolueno. Entonces, haciendo un balance de calor, tenemos que el calor perdido por el etilenglicol es igual al calor ganado por el tolueno. Y esto es MCP delta T por los dos lados de la ecuación, ¿sale? Entonces, en este caso, para el etilenglicol y para este caso, del lado del tolueno. Recuerda que este de aquí es el medio refrigerante o el enfriante. Sustituimos los datos que ya conocemos el flujo másico del etilenglicol, el CP, la diferencia de temperaturas. De este lado no conozco el flujo másico del tolueno, lo voy a dejar así, pero sí conozco el CP y la diferencia de temperaturas. ¿Qué hacemos aquí? Pues simplemente multiplicamos de este lado y multiplicamos de este lado. Aquí multiplicamos todo esto, me da 69.60 kilojoules por segundo, y por este otro lado simplemente multiplico esto por este resultado que está aquí y me quedan 57.6. Ahora, este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo para encontrar el caudal del tolueno. Y bueno, hacemos la división y el caudal del tolueno es de 1.2083 kilogramos por segundo. Y bueno, nuevamente vamos a trabajar con los diámetros. Recuerda que ahora estamos en el diámetro 2. A este también hay que restarle el espesor, que es de 2 por 3 milímetros, dándonos un total de 64 milímetros de diámetro exterior o del diámetro 2. ¿Sale? Y eso va a ser 64 milímetros o en metros 0.64. Acuérdate que la DE es el diámetro equivalente para el anillo. Siempre que hablamos de anillos vamos a trabajar diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente va a ser el diámetro 2 al cuadrado menos el diámetro 1 al cuadrado entre el diámetro 1.
En este caso, el diámetro 2 es 0.064 al cuadrado menos 0.043 al cuadrado. Recuerda estos datos. Este de aquí viene del problema. Este de aquí es el que acabamos de calcular restando esta diferencia, ¿sale? Y el diámetro interior, que es 1, pues es este mismo valor que está aquí, pero este no está al cuadrado. Entonces hacemos la diferencia de cuadrados y dividimos la diferencia de los términos al cuadrado y dividimos entre 0.43, dándonos un diámetro equivalente de 0.052 metros. Ahora pues calculamos el área de la sección transversal que se expresa de esta manera. Como ya teníamos el área, en este caso es pi por diámetro al cuadrado entre 4, entonces ese diámetro va a ser la diferencia del diámetro 1 y el diámetro 2, que es el espacio anular que estamos buscando, por eso dice área anular. ¿Sale? Entonces hacemos la diferencia, calculamos de nueva cuenta, multiplicamos por pi y dividimos entre 4, dándonos un área anular de 0.001764 metros cuadrados. Y bueno, calculamos la velocidad de masa a través del espacio anular. Es exactamente lo mismo, es el flujo másico entre el área anular. Y eso me va a dar una velocidad de masa de 684.9773 kilogramos metro cuadrado por segundo. Y bueno, de nueva cuenta volvemos a calcular el número de Reynolds con esta expresión, de esta manera, y obtenemos un número de Reynolds de 81.341.05. Calculamos de nueva cuenta el número de Planck, pero ojo aquí, estamos hablando ahora del tolueno. El tolueno es que está circulando en el medio frío, aparte que está en esa zona, en el espacio anular, ¿sale? Entonces todo esto de aquí va a ser tolueno y de mi tabla simplemente sustituyo los valores, el Cp del tolueno, la viscosidad del tolueno y el coeficiente del tolueno. Ahí está. Hago la multiplicación aquí, divido, tengo un número de Planck de 5.4246. Recuerda que estos dos son adimensionales. Y bueno, usando la ecuación de Dietrich-Volter para calentamiento, tenemos lo siguiente. El número de Nusselt es igual a 0.23 por el número de Reynolds a la 0.8 por el número de Planck a la 0.4. Ojo, es aquí es para calentamiento, no para enfriamiento, es para calentamiento, ¿sale? Ahí está. Sustituimos los valores y tenemos un número de Nusselt de 383.46. Y otra vez la misma expresión, pero ahora es el coeficiente de este de aquí a la salida. Tenemos primero el de la entrada, ahora el de la salida, ¿sale? Hacemos lo mismo, despejamos esto que está aquí, esto pasa multiplicando y está dividiendo, y tenemos el coeficiente a la salida, que va a ser de 1071.49 watts metro cuadrado por Kelvin. Y bueno, vamos a calcular el diámetro medio logarítmico de la tubería. Esto ya lo habíamos visto en clase, pero vamos a volver aquí a calcular de nuevo, ¿no? Tenemos el diámetro 1 menos el diámetro 2 y así viceversa, ¿no? Diámetro 1 entre diámetro 2, hacemos los cálculos correspondientes y tenemos un diámetro medio logarítmico de 0.03992 metros. Y bueno, ahora el coeficiente global de transferencia de calor está dado por la siguiente expresión, esta que ya habíamos visto anteriormente. 1 entre coeficiente global es igual al coeficiente global a la salida más X entre el coeficiente, el diámetro a la salida, el diámetro medio logarítmico más 1 entre el diámetro, el coeficiente a la entrada, diámetro a la salida y diámetro a la entrada, ¿sale? Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir los valores que conocemos y vamos a despejar. Bien, ahí está, tenemos todos los datos que conocemos, tenemos el coeficiente, los diámetros, el diámetro medio, reemplazamos en toda la ecuación, hacemos las sumas y operaciones correspondientes para tener un valor de 0.00278 metros cuadrados por Kelvin. Ahora, esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo y obtenemos la siguiente expresión. Para conocer el coeficiente global, pues va a ser igual a 481.2319 watts metro cuadrado por Kelvin. Ahora ya conocemos el coeficiente global, ya está listo. Ahora necesitamos conocer la temperatura media logarítmica a contracorriente. Me decía el problema que estaba a contracorriente. Entonces vamos a proponer las temperaturas, el líquido caliente y el líquido frío o el líquido de enfriamiento, que está aquí. Y lo proponemos como lo hicimos antes, ¿no? La temperatura del líquido frío a la entrada menos el líquido caliente a la entrada menos el líquido frío a la salida. Y eso me da 23 Kelvin. Lo mismo acá. Salida del líquido caliente y entrada del líquido frío, y eso me va a dar una diferencia de 38. De nueva cuenta, este es mayor que este, no te preocupes, el resultado del logaritmo es un negativo, por lo tal me va a quedar un valor positivo. Sustituyendo los valores tenemos lo siguiente, tenemos una temperatura media logarítmica de 29.8750 kelvins. Y bueno, de la tasa de eliminación de calor del etilenglicol o la tasa de ganancia del tolueno, cualquiera de las dos te va a dar el calor total, ¿no? Entonces vamos a usar en este caso, pues el etilenglicol, sustituimos el flujo másico, el Cp y la diferencia de temperaturas para obtener un calor de
69.6 por 10 a la 3 watts. Y bueno, lo que nos hace falta es calcular ahora, pues, la longitud, que es lo que nos pedía el problema. Entonces, la tasa de transferencia de calor viene dada por esta expresión, que está aquí, la que hemos visto desde hace un momento. Entonces, ¿qué conocemos? Esta la conocemos, posiblemente la que no conozco es esta que está aquí. Entonces, vamos a conocer el área de nueva cuenta. Sustituimos los valores, este es el calor, esta va a ser la temperatura media y el coeficiente global. Aquí está, temperatura media, coeficiente global. Hacemos la división, las multiplicaciones correspondientes y tenemos un área de 4.8412 metros cuadrados. Y bueno, recordando que esta es una tubería, sabemos que el área es igual a pi por diámetro por longitud. Ya conocemos el área, la tenemos aquí, ya conocemos el diámetro, ya conocemos cuánto vale pi, entonces de aquí podemos despejar la longitud. La longitud va a ser igual al área entre pi por el diámetro. Reemplazamos los valores de cada una de ellas. Recuerda que esta es de 0.043 metros. Mucho cuidado con eso. Y el resultado de la longitud de la tubería es de 35.83 metros. Y eso sería todo por este problema. Vale, pues espero que el video te haya gustado. Es todo por esta clase. Nos estamos viendo en la siguiente.